Vamos a grabar. Ahí está grabando. Ya, perfecto. Más que nada para que esto les quede respaldo, para que ustedes puedan aplicar el video en lo que es el proyecto o para practicar por ustedes mismos. Entonces, cuando ustedes ya tengan el programa instalado, les va a aparecer este pequeño mensaje de PBSys de que se encuentra cargando los servicios del programa. Y aquí algo súper importante. A usted les dice PBSys 8.0 ya está disponible. Ustedes le van a dar a ignorar. Más que nada porque la versión que estamos utilizando, con la licencia que estamos utilizando, no va a funcionar si lo actualizan. Entonces, todo esto como los parches y la actualización, ustedes le van a dar a ignorar. ¿Ya? Ahí. Ok. Entonces acá yo me encuentro en el software. Y, por ejemplo, yo puedo desarrollar acá tres tipos de proyectos. Bueno, como les digo, aquí voy a avanzar a un ritmo como muy general, más que nada porque como no tienen el software instalado todavía y después pueden revisar el video para poder aplicarlo, voy a ir avanzando como un ritmo normal, por así decirlo. Cosa que ustedes después lo vean con calma, puedan ir pausando y puedan ir implementando. Entonces a mí me da tres tipos de sistemas a diseñar. El primero que es conectado a la red, que vendría siendo un sistema fotovoltaico on-grid. Me aparece aquí el con batería que dice independiente, el cual estaría asociado a un sistema fotovoltaico off-grid. Disculpen, voy a poner el celular en silencio. Ahí sí, disculpen. Ya. Este independiente que es el off-grid y este que sale bombeo. Más que nada porque también existen sistemas fotovoltaicos que se utilizan para o como apoyo para sistemas de bombeo de agua. ¿Ya? ¿Qué más tengo yo? Por ejemplo, acá yo tengo lo que es la base de datos del programa. ¿Mm? ¿Y qué puede contener, por ejemplo, esta base de datos? Si yo me voy a los componentes, por ejemplo, tengo toda la gama de módulos fotovoltaicos que tiene cargado el programa. ¿Qué me va a mostrar acá? Bueno, lo primero es que me va a mostrar aquí en el costado izquierdo, pueden visualizar el mouse, ¿cierto? La flechita del mouse. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Entonces, acá, por ejemplo, a mí lo que me va a salir es lo primero. Si yo lo quiero ordenar por potencia nominal, por fabricante o por tecnología. Y aquí abajo yo elijo el fabricante y tengo una gran gama de fabricantes disponibles en el mercado y que están cargados en la base de datos del software. Como ya les mencioné, perdón, la clase anterior, a mí me gusta trabajar bastante con Trina Solar. Es uno de los fabricantes que más se utilizan para diseños de sistemas fotovoltaicos en Chile, e incluso en parques. Entonces yo recomiendo bastante trabajar con esta. Entonces, ¿qué me va a salir aquí? La potencia nominal y está ordenada de menor a mayor. ¿Ven? De menor a mayor. Entonces, ¿qué me dice aquí? Que, por ejemplo, este panel es de 305 watts pico. ¿Qué quiere decir 305 watts pico? Que puede alcanzar hasta una potencia nominal de 305 watts. Y su tensión son 31 volts. ¿Qué me muestra ahora esta columna? Me muestra lo que respecta a la tecnología. Cuando dice tecnología, me refiero a lo primero, que si se fijan acá dice SI, que básicamente quiere decir que es un panel fotovoltaico de silicio. Y si se fijan, algunos dicen poli y algunos dicen mono. Básicamente es que unos son policristalinos y los otros son monocristalinos. Recordando, ¿cierto?, la diferencia de que policristalino era menos eficiente, era más económico, pero no utilizaba mayor espacio físico. Y que también, por ejemplo, tenía colores azules o celestes como tono. En cambio, el monocristalino era más eficiente y era de un color negro completamente. Luego, la siguiente columna a mí me muestra el modelo y desde qué año se encuentra disponible. Si yo, por ejemplo, eligiera cualquier panel, yo digo, me tinca uno de 500 watts pico porque es un número cerrado. Por ejemplo, el modelo que yo tengo acá, este de 500 watts pico y 36 volts. Yo le puedo hacer dos clics y me va a mostrar toda la información asociada al panel fotovoltaico. Por ejemplo, aquí me muestra lo que es las condiciones de referencia, que son los 1000 watts por metro cuadrado que nosotros estábamos viendo antes, ¿cierto?
Esas son las condiciones estándar de laboratorio. ¿Qué más me muestra? Por ejemplo, la corriente IMPP, que es como la corriente máxima que puede alcanzar, que son como 11,6 amperes. Similar, ¿cierto?, a lo que nosotros estuvimos trabajando cuando estuvimos haciendo los ejercicios de colocar los paneles en serie, colocar los paneles en paralelo. Voltaje MPP, es decir, el voltaje máximo que puede alcanzar, son 42,8 volts. Y aquí lo que me muestra son la corriente de cortocircuito, ISC, que son 12,2 amperes, y el voltaje circuito abierto, que son 51,7 volts. ¿Qué me muestra acá? La temperatura de referencia. Es decir, bajo estas condiciones de temperatura es que yo obtengo estos parámetros de acá. ¿Qué me muestra además? El coeficiente de temperatura, 4,9 miliamperes sobre grados Celsius. Y aquí, si se acuerdan, aquí tengo el porcentaje por grado Celsius. Entonces acá tengo los coeficientes de temperatura. Por ejemplo, herramienta resultado de modelo interno. Aquí también lo tengo. Coeficiente de temperatura, menos 0,35 por ciento por grado Celsius. Es decir, si yo quisiera obtener el valor, tendría que sacar el por ciento y sería menos 0,0035. ¿Ya? Así es como funciona. ¿Qué otro dato es relevante para mí? Las dimensiones del panel fotovoltaico. Longitud por anchura, 2176 milímetros, es decir, 2,17 metros de largo y con un ancho de 1,09 metros de ancho. Luego me dice cuántas células tengo en serie y cuántas células en paralelo. Con esto se refiere a las plaquitas de silicio que conforman el panel fotovoltaico. A eso se refiere, estimados. ¿Ya? ¿Qué otra cosa, por ejemplo, me es relevante? Que aquí yo tengo la curva de corriente versus voltaje, ¿cierto? Y que aquí yo tengo el punto máximo de potencia. Esos son como los datos más relevantes que yo podría sacar del panel fotovoltaico. ¿Y por qué me interesa el tamaño? Es porque básicamente yo después en el proyecto, ¿cierto? Tenemos que nosotros modelar, o mejor dicho, dibujar lo que son los paneles fotovoltaicos en situ, en planta. ¿Ya? ¿Qué otra información yo podría apreciar de acá? Por ejemplo, si ahora cierro esto, yo podría irme, por ejemplo, a los inversores de red. Y aquí me aparece el mismo cuento. Fabricante, voltaje de funcionamiento, potencia nominal. ¿Cuál tengo aquí, por ejemplo? Huawei Technologies. Tengo un montón de marcas acá, pero a mí me gusta trabajar harto con Huawei para el diseño de parques fotovoltaicos también. Hay harto stock, harto disponibilidad en el mercado. Me gusta trabajar harto con la serie de Sun 2000, que es la que está acá, por ejemplo. Entonces tengo inversores desde 20 kilowatts hasta, por ejemplo, 300 kilowatts. ¿Ya? Yo para el proyecto les recomiendo empezar a trabajar con 150, de ahí hacia arriba la potencia de los inversores, ¿ya? Luego me dice rango MPP. Básicamente se refiere al rango del voltaje, que por ejemplo este está entre los 200 y los 1000 volts. Este funciona solo a una frecuencia de 50 Hz, el nombre del modelo y desde cuándo se encuentra disponible en el mercado. Si yo, por ejemplo, le hiciera dos clics a este, que me va a mostrar, por ejemplo, cuál es el voltaje MPP mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el voltaje mínimo que requiere la entrada para empezar a funcionar el inversor, porque el inversor para funcionar va a requerir energía de los propios paneles fotovoltaicos. Entonces, este es el voltaje mínimo que necesita. Me va a decir también cuál es el voltaje máximo, que son los 1000 volts, y cuál es el voltaje MPP nominal, que serían los 750 volts. ¿Ya? ¿Qué otro dato relevante tengo? ¿Cuánto es, por ejemplo, la corriente fotovoltaica máxima? ¿Para qué me serviría esto? Es, por ejemplo, si me queda todavía potencia disponible y puedo conectar algunas cadenas en paralelo, manteniendo el voltaje y sumando la corriente. Recordando así el riesgo de que eso va a conllevar un aumento de la sección del conductor, ¿cierto? Y me va a encarecer el proyecto. Aquí me muestra, por ejemplo, el tipo de conexión a la salida de corriente alterna, que va a ser trifásica y a una frecuencia de 50 Hz. ¿Cuál es el voltaje que me entrega? 500 volts. De ustedes dicen, pero profe, nosotros consumimos entre 80 o 400 volts. Pero el tema es que estos inversores están pensados, por ejemplo, para un parque fotovoltaico. Entonces no es tan necesario los 380 volts o los 400, ya que yo lo voy a mandar directo a una subestación que me va a elevar, por ejemplo, de 500, de 800 volts a 13 o 15 o 23 kilovolts, por ejemplo, para conectarme a la red de distribución si es que fuese un proyecto PMGD. ¿Ya?
Y la corriente nominal en alterna sería 80,9 amperes y la máxima de 89 amperes. ¿Ya? Eh, Eso es lo más relevante según mi punto de vista del inversor. Acá tiene valores de entrada, valores sobre el perfil, que son conocimientos que uno ya tiene un poco, por así decirlo, de los inversores. ¿Ya? Y asimismo yo puedo también sacar información, por ejemplo, respecto de las baterías. ¿Ya? Aquí yo puedo elegir el fabricante. Si se fijan, aquí me da el voltaje y me da los amperoras de la batería. Si yo me meto, me entrega aquí los valores asociados que yo requiero. Me entrega cuánto es la corriente que me puede entregar en una hora. ¿Ya? Ok, entonces teniendo esto en consideración, a mí lo que me interesa es ya empezar a diseñar mi proyecto como tal. Entonces, primero, yo por ejemplo me tengo que ir a Google Earth o a Google Maps, por ejemplo. Y yo decir, ya, yo quiero por ejemplo instalar mi proyecto, no sé, en Copiapó. Y me voy a Copiapó. Y aquí estoy en Copiapó. Y por ejemplo yo miro algún sector vacío o algo por el estilo, que a mí me tiene que para emplazar mi proyecto. Bueno, si se fijan, aquí ya existen parques fotovoltaicos. Miren, ahí hay una planta solar. Aquí hay otra planta también. Aquí hay otra planta también. Bueno, entonces, bueno, Copiapó es una zona que está para poder diseñar sistemas fotovoltaicos. ¿Ya? No sé si habrán alguno más por aquí. A ver, estos parece que tienen pinta de ser parques también. A ver, no, no, parece que es más para ganadería. Ah, pero aquí hay más parques, miren, ahí y ahí, ¿ya? Entonces pensemos que nosotros vamos a ubicarnos cerquita aquí de los vecinos porque asumamos que por aquí pasa la red de distribución y me es súper factible el conectarme. Entonces yo voy a elegir este punto de aquí. Entonces, yo lo que hago es un clic derecho y hago un clic sobre estas coordenadas que me da aquí. Aquí lo que me da es la latitud y la longitud. Entonces le hago un clic y se copió la información. Entonces, recordemos que ya copiamos donde nos interesa emplazar nuestro proyecto. Ok, en tal sentido, ahora por ejemplo yo voy a hacer un proyecto conectado a la red. Y aquí le voy a dar a nuevo proyecto. Nuevo proyecto. ¿Ya? Entonces aquí le voy a modificar de inmediato el nombre, le voy a poner prueba Copiapó. Por inventarle, ¿no? Y la gracia de PPSys es que es súper intuitivo, porque en esta bandeja azul a mí me va a ir diciendo cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para empezar a diseñar mi sistema. Entonces, primero me dice, por favor, elija el sitio geográfico. Entonces, si se fijan, aquí dice archivo del sitio. Entonces, yo aquí me voy a ir acá, agregar un nuevo sitio. Y se me va a cargar, por así decirlo, una especie de mapa. Pero un mapa que la verdad no es tan amigable, por así decirlo, el relieve satelital. Por eso yo prefiero buscar en Google Maps dónde se encuentra el proyecto emplazado. Entonces yo, por ejemplo, aquí podría escribir Concepción, Concepción, Chile, le doy buscar, obviamente le toma un poquito de tiempo, y ahí llegué a Concepción, Chile. Y con el mouse yo puedo hacer zoom o alejarme, etcétera, etcétera. Pero si yo ya tengo elegido el punto, y si recuerdan, ¿cierto? Copié de aquí las coordenadas, yo aquí puedo borrar esto y pegar con control V directamente a las coordenadas. Le doy a buscar, y ahí me mando al sitio que yo elegí, ¿ven? Es tal cual el mismo sitio. Pero yo prefiero buscarlo en el Google Maps o en el Google Earth porque me es más fácil ver los relieves existentes de la imagen satelital. Entonces, una vez que yo ya elegí mi punto, que es el que está en negro, le voy a dar a aceptar el punto seleccionado. Ahora, si se fijan acá arriba, me aparece un mensaje que dice, por favor, importe los datos de meteo mensuales. Con esto se refiere a los datos meteorológicos, estimados. Se refiere, por ejemplo, a la temperatura, a la irradiación del sector. Y para hacer eso, yo aquí tengo varias bases de datos disponibles. PBGIS es una buena base de datos, la NASA también y Meteoronom también. ¿En qué se diferencian cada una? Bueno, básicamente en las estaciones meteorológicas que utilizan en consideración
para hacer después la interpolación y llegar, por así decirlo, a los valores en cada píxel. Recuerden, cierto, que las bases de datos no tienen mediciones en el punto que yo elegí. Hacen una interpolación de las estaciones meteorológicas que se cruzan por esos sectores. Entonces yo recomiendo bastante trabajar con la Meteornom. Es una muy buena base de datos. ¿Ya? Entonces yo elijo esta y le voy a dar en importar. Y si se fijan, aquí me empezó a cargar todo de inmediato. Irradiación horizontal global, difusa horizontal, temperatura, velocidad del viento, turbidez y la humedad relativa. Y aquí sale la pregunta, profe, pero ¿por qué no sale la con el plano inclinado? Que esa es la que nosotros trabajamos, ¿cierto? Bueno, aquí asume primero la horizontal, que es básicamente como si yo tuviera plano, si tuviera el panel fotovoltaico tirado en el suelo. ¿Por qué? Porque va a tomar esta como referencia y cuando yo le dé el ángulo de inclinación, va a calcular el valor de la irradiación para ese ángulo. ¿Ya? Y aquí tengo la unidad de medida, que la que trabajamos siempre nosotros, ¿cierto? Es kilowatt hora por metro cuadrado por mes, porque trabajamos con esos promedios. ¿Ya? ¿Duda hasta acá? No, profe. Entonces le vamos a dar Aló. OK. ¿Sí? Ah, profe, una consulta. Dígame. Eh, ¿Tiene que ver la altura con la eficiencia del panel solar o no? La altura con la eficiencia del panel solar. Altura geográfica, a eso se me refiero, sí, profe. Ya. ¿Influye La en algo verdad en pérdida de potencia? si vuelvo acá, si vuelvo aquí al sitio, ver detalles del sitio, la verdad es que la altura geográfica sí tiene bastante que ver. Básicamente, la altura me va a afectar directamente en los datos de la irradiación también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la cantidad de metros que viaja la irradiación a través de la luz va a ser menor a mayor altura, obviamente dependiendo de la latitud. Y también la altura me va a afectar la humedad relativa y la turbidez del aire. Por ejemplo, en las zonas de Copiapó, que tengo mayores alturas, por así decirlo, si se fija, la humedad relativa está 77%, 82% a lo más. Y acá en la zona de nosotros, que estamos a un bajo nivel con respecto al mar, nosotros tenemos una humedad relativa de aproximadamente un 98%, un 90 y tanto por ciento en todo el año. Muy difícilmente bajamos al 80 y tanto. Entonces, sí me afecta en parte la altura al desarrollo de mi sistema, ¿ya? O sea, me va a afectar más en el recurso que yo tengo disponible, ¿ya? El recurso disponible y las condiciones también que se puedan presentar para el sector, pero sí afecta, ¿ya? Gracias, profe. Ya. Entonces, ¿cuál es una de las gracias y desventajas de este programa igual? Que a mí me pide guardar a cada momento el proyecto. Pero eso es bueno. Entonces le vamos a dar a guardar, guardamos, y ahora me va a decir, por favor, elija la orientación del plano. Como les dije, esto es súper intuitivo. Entonces aquí me sale cuáles son los parámetros principales de mi sistema, cuáles son los parámetros principales y algunos parámetros opcionales que puedo utilizar para darle más detalle. Voy a la orientación. Con la orientación, yo lo que voy a hacer es especificar cuál es el tipo de instalación que yo quiero hacer en mi panel fotovoltaico y cómo yo voy a, por así decirlo, configurar el rendimiento de este en base a su posición. Entonces, aquí lo que yo a mí me muestra es la inclinación del panel y aquí me muestra el azimut. Recuerden que si el azimut está a 0 grados, quiere decir que el panel está apuntando directamente al norte. ¿Ya? Luego, aquí al costado me dice cuál es la inclinación del plano, si es que voy a modificar el ángulo del azimut. Y aquí, si es que yo quiero un rendimiento, por ejemplo, global anual, o quiero mejorar el rendimiento en verano, o quiero mejorar el rendimiento en invierno. Entonces, asimismo, a mí me va a mostrar un factor de transposición, que es básicamente, por así decirlo, las pérdidas con respecto al punto óptimo de la potencia, más que nada con la irradiación. Pero a mí lo que más me interesa ver es esto, la pérdida con respecto al óptimo. Y si se fijan, me está marcando 0%, ¿cierto? Ya, eso es porque el panel fotovoltaico o la planta la estoy ubicando en Copiapó, donde la latitud es aproximadamente 27 grados.
Entonces, por eso si yo le pongo 30 grados, estoy 3 grados desplazado y tengo un 0% de pérdida. Pero, ¿recuerdan lo que conversamos en clase? Que en invierno el sol se encuentra más bajo. Entonces, ¿qué pasa si yo marco que quiero optimizarlo con respecto a invierno? Tengo un 4,8% de pérdida si yo lo tengo a 30 grados Celsius el panel fotovoltaico. Entonces, ¿cuál era la recomendación que yo le había dado en clase? En invierno, si el sistema le puede hacer ese triquiñuela, aumentémosle 10 grados más, 40 grados. Y bajó a un 1,1% las pérdidas al 4% que teníamos antes. Si voy para verano, aumentan mucho más las pérdidas. ¿Por qué? Porque le subí 10 grados y en verano el sol está más alto. Entonces, si lo dejo como unos 20 grados, ahí tengo un por ciento de pérdidas, perdón. ¿Ven? No obstante, como nosotros pensamos en generar todo el año, se busca un rendimiento de irradiación anual. ¿Ya? Yo siempre recomiendo dejarlo ahí, 30 grados. Ahora, ¿qué puedo ver yo acá, cierto? Cómo se comporta las pérdidas o la optimización con respecto a la inclinación del plano, que aquí estamos impecable. Y aquí obviamente vemos la orientación del plano que, como está en 0 grados, quiere decir que está apuntando directamente hacia el norte. No obstante, yo puedo tener varias maneras de instalar mi sistema fotovoltaico. Por ejemplo, puedo tener un sistema con varias orientaciones. Si se fijan, aquí yo lo que puedo hacer es decir, mira, todos van a estar desplazados, todos van a estar apuntando hacia el norte. 0 grados de azimut, 0 grados de azimut. ¿Ya? Ahí. Y, por ejemplo, este lo podría dejar, no sé, en la primera posición que sea a 30 grados y la segunda que sea a 40 grados. Esta podría ser, por ejemplo, una estructura fija. Una estructura fija que tiene la posibilidad de subirle al panel fotovoltaico 10 grados. ¿Ven? Y podría hacer eso. O podría darle tres posiciones si yo quisiera. Una 30, una 40 y otra 20 para lo que es verano. ¿Ven? Y así yo puedo ir jugando. De manera tal de conseguir el máximo rendimiento. Ahora, si estamos hablando de sistemas fijos, obviamente en general tenemos una sola posición. ¿Ya? ¿Qué es lo otro que uno se puede encontrar? Bueno, lo que es rastreo de eje. Básicamente, por ejemplo, tengo rastreo de eje norte-sur, pero el de norte a sur quiere decir que se va a estar desplazando entre el este y el oeste. O podría ser un plano de rastreo de este a oeste que se va a estar inclinando entre norte y sur. ¿Ya? A eso se refiere. Es como uno lo lee de este a oeste, pero es lo contrario. Y luego, por ejemplo, tengo rastreo de dos ejes, donde yo puedo hacer que se vaya moviendo a través del movimiento sideral que hace el Sol. Y de esa manera yo le saco el máximo provecho al sistema. Pero obviamente ahí entran sistemas de control, sensores, sistemas de seguimiento, que hacen que el proyecto se vuelva más caro. Y donde se están desplazando también, producto de eso yo tengo que separar aún más los strings, por lo cual voy a necesitar más espacio todavía. ¿Ya? Para este ejemplo, vamos a utilizar un plano inclinado fijo. Y como mencioné, vamos a querer un rendimiento de irradiación anual. Y ya vimos que con 30 grados yo no tengo ningún porcentaje de pérdida. Ahí quedamos. Excelente. Ahora me dice, por favor, defina el sistema. Entonces aquí nos vamos a ir a sistema. Entonces, ¿qué me aparecen acá? Bueno, me aparecen dos cosas por así decirlo. Me aparece lo que es la selección del panel fotovoltaico, la selección del inversor y luego me va a dar aquí abajo la configuración de mi sistema según lo que yo requiera. Y para eso, yo aquí puedo darle, por así decirlo, una ayuda de predimensionamiento. Puedo decir cuánto es la potencia planeada o cuánto es el área disponible para los módulos, solo el espacio útil para módulos. Recordemos, ¿cierto?, que ahí va a haber que calcular la distancia entre las filas y esas cosas, y eso va a hacer que el tamaño de terreno que necesitemos sea mayor. Por eso yo generalmente recomiendo hacerlo en base a la potencia planeada. Pero ojo, que cuando hablo de la potencia planeada, no hablo de la potencia a la salida del inversor,
sino que hablo de la potencia fotovoltaica. Por eso hice kilowatt pico. Recuerden que la potencia, la salida del inversor generalmente es menor con respecto a la potencia que yo tengo instalada en paneles fotovoltaicos. ¿Ya? Por ejemplo, pongámonos rudos con la potencia y fuera en distribución y vamos a decir que vamos a hacer un parque de 4 megawatts. Entonces, como la unidad de medida es kilowatt pico, yo sé que 4 megawatt pico van a ser 4000 kilowatt pico. ¿Ya? Esa va a ser mi potencia de dimensionamiento. Entonces me va a decir, por favor, elija el módulo fotovoltaico. Y ustedes ya saben que me gusta trabajar con trina solar. Y como uno tiene TOC y le gusta trabajar con números cerrados, yo, por ejemplo, me gusta trabajar con un panel que es de 500 watts pico. Entonces yo bajo y filtro aquí por potencia y digo, ah, ya, 500 watts pico. Voy a elegir este, que es de 36 volts, monocristalino, y que está disponible desde el 2020 en el mercado. Ya, lo elijo. Si quiero más detalles, aquí se abre la misma pestaña que les mostré delante, muchachos. ¿Ven? Datos básicos, datos del tamaño, parámetros del modelo como tal, todos los datos asociados al panel fotovoltaico. Y me dice de inmediato que necesito aproximadamente unos 8000 para cumplir con los 4 megawatts pico que yo requiero. Ahora, yo tengo que elegir el inversor. Como ven, aquí ya me marca Huawei a mí porque yo generalmente trabajo con ese fabricante y me queda guardado ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice acá? Por favor, elija el modelo del inversor. La potencia total en inversores debería ser de 3418,2 kilowatts o más. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? Que si me paso por mucho, el sistema me va a mandar aquí mismo un aviso de que no, estoy demasiado sobredimensionado. O si me quedo corto, me va a decir que estoy subdimensionado, que me falta todavía potencia de inversor. ¿Cuál es el secreto aquí? No elegir números tan cerrados, como por ejemplo el de 300 kilowatts. ¿Por qué? Porque como mencioné, una cosa es la potencia a la salida en alterna y otra cosa es la potencia que yo tengo disponible para conectarla en corriente continua. Entonces yo recomiendo trabajar con números que, por ejemplo, no sé, 175 o 125, que a mí me da chance para poder ir jugando con esas pequeñas diferencias de potencia que yo voy requiriendo. Por ejemplo, yo voy a elegir uno de 175 kilowatts. Elijo este. ¿Qué tengo aquí? Por ejemplo, me va a mostrar el voltaje mínimo de funcionamiento, que son 550 volts, el nominal, que son 1500, perdón, 1080, y el máximo que me soporta, que son 1500 volts. Así también, la corriente fotovoltaica máxima que me va a aguantar, es decir, en corriente continua, son 234 amperes. Y el voltaje de la red es de 800 volts. ¿Qué más me muestra acá? La potencia en corriente alterna nominal, 175 kVA, la corriente nominal, que son 126 amperes, y que funciona para dos frecuencias. Y algo súper relevante, que estos inversores tienen una gran eficiencia. Este, por ejemplo, es de un 99%. ¿Qué más me muestra? Algo súper importante. Aquí me muestra la cantidad de MPPT que tiene. Y aquí me muestra la cantidad de inversor string, quiere decir la cantidad de entradas. Entonces, si recordamos la clase anterior, si tengo 9 strings, o sea, perdón, 9 MPPT y tengo 18 strings, quiere decir que cada MPPT me está controlando dos entradas del inversor. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces le damos OK. Y si se fijan, ya me apareció un mensaje de inmediato. Dice 157 entradas con dos cadenas y dos entradas con tres cadenas. Considere deshabilitar utilizar multi-MPPT para garantizar el uso compartido de energía en cada entrada. Básicamente se refiere a que aquí tengo utilizada o marcada esta opción. ¿Y qué hace esto? Básicamente a que yo pueda, por así decirlo, utilizar las entradas conectadas de manera dispar. El problema de que estén conectadas de manera dispar es que voy a tener diferentes tipos de tensión en cada una de las entradas. ¿Y a qué me va a conllevar eso? A que voy a tener un desbalance en lo que es la producción de energía entre los diferentes inversores. ¿Qué es lo que busco yo? Lo que busco yo al utilizar los inversores es, ojalá, intentar usar las entradas de manera pareja en cada uno de los inversores, cosa de que pueda ir entregando niveles de tensión y de corriente similar
a la salida de cada inversor. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces yo siempre recomiendo desactivar esta. ¿Y qué me dice? La potencia del inversor es ligeramente inferior. Si yo sé que estoy un poco corto, lo que podría hacer es acá aumentar el número de inversores. Entonces, si tengo 18, le podría aumentar a 19. Y si se fijan, ahora ya no me salió ningún mensaje. Si no me salió ningún mensaje, quiere decir que estamos OK con el sistema. Pero para eso tengo que verificar. Por ejemplo, aquí me dice, ya, voy a tener 8.000 módulos y 19 inversores. Luego aquí abajo me dice lo que es el conjunto fotovoltaico. Cuando me dice módulos en serie, me está diciendo de cuántos módulos está conformado cada string. Recordando, ¿cierto?, que un string es la cantidad de módulos que yo tengo conectados en serie. Entonces, cada string es de 25 módulos. Y la cantidad de strings es lo mismo que decir la cantidad de cadenas. Entonces, tengo 320 strings, donde cada string tiene 25 módulos. Entonces, si yo me voy a la calculadora, y digo 25 por 320, tengo los 8.000 módulos ahí. ¿Ven? Y aquí dice pérdida por sobrecarga. Bueno, tengo un 0,4% de pérdida por sobrecarga. No es casi nada, básicamente. ¿Ya? Y si quiero una mejor referencia de cómo está esto implementado, me voy aquí a diagrama unifilar. Y si se fijan, esto es lo que me está mostrando a mí. ¿Ya? Me dice, tengo tres inversores donde cada inversor tiene 16 strings. Y ya sabemos que cada string tiene 25 paneles conectados en serie. Y tengo 16 inversores que tienen 17 strings conectados en su entrada, cada uno. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces voy a tener, en este caso, inversores con 16 strings conectados cada uno y voy a tener inversores con 17 strings conectados cada uno. ¿Ya? Ahora, ¿qué me va a mostrar aquí al costado? Bueno, mi resumen del sistema me dice que el número de módulos son 8.000, el área de módulo son 19.114 metros cuadrados. Recuerden que esto es lo que usa el módulo como espacio físico solamente. Todavía falta, por ejemplo, calcular la distancia entre las filas de los paneles fotovoltaicos, delimitar calles, por así decirlo, para mantenimiento, los patios de potencia, donde voy a tener la subestación primaria de distribución, las salas de control, los estacionamientos. Entonces, no es bueno tomarlo esto como una referencia definitiva. Voy a tener 19 inversores. ¿Cuál es la potencia fotovoltaica nominal? Los 4 megawatts pico. Y la potencia de corriente alterna nominal, es decir, la potencia que yo tengo a la salida de los inversores, es 3.325 kilowatts en corriente alterna. Entonces aquí se cumple lo que yo les mencionaba, de que en general la potencia fotovoltaica es mayor a la potencia peak que yo puedo alcanzar a la salida de mi sistema en corriente alterna. ¿Ya? ¿Duda hasta acá? No, profesor. ¿Ok? Pero si se fijan, es como súper sencillo y súper intuitivo el poder dimensionar el sistema y el poder verificar que se encuentra OK. Entonces, una vez que ya lo diseñé, le doy OK. Entonces, yo si quisiera, podría darle aún más detalle a esto. Y yo podría indicar las pérdidas detalladas. Es decir, podría darle parámetros térmicos, le podría dar pérdidas ómnicas en base a las calles de tensión, por ejemplo. Podría ver el tema de la calidad del módulo, darle una mayor degradación si quisiera. Podría establecer las pérdidas por suciedad si yo tuviese el dato de cuánto es aproximadamente lo que yo voy a perder en porcentaje de mi producción con respecto a las pérdidas, por ejemplo, por suciedad en los módulos. ¿Ya? Tengo, por ejemplo, indisponibilidad. Básicamente con indisponibilidad me refiero a cuánto tiempo podría estar sin generar producto, por ejemplo, de falla o por mantenimiento. Y yo le puedo establecer eso.
y también por envejecimiento, aunque aquí debería tomarme los datos por defecto del sistema, pero yo mismo puedo darle los parámetros que yo prefiera. ¿Qué otras cosas puedo adicionar? Bueno, si es un sistema conectado a la red, pero yo tengo autoconsumo, esto le puede servir mucho a los alumnos. Algunos de ustedes, ¿cierto? Me comentaba que quería hacerlo para su empresa. Entonces ustedes, por ejemplo, podrían colocarle aquí los valores de consumo mensuales. Y ustedes le dan a cargar o a los valores mensuales acá. Y ustedes mismos podrían ir poniendo los valores. Ahora, ojo con los valores, sí, porque si se fijan, esto está en watts. Y lo que nosotros tenemos generalmente en la factura eléctrica son kilowatt hora por mes. Y por ejemplo, no sé, le podría poner en enero consumí 300 kilowatt hora, en febrero 250, en marzo 500, en abril 620, estoy inventando valores. Y así sucesivamente se va a ir cargando el perfil mensual. ¿Ya? Así se va a ir cargando. ¿Qué otra cosa necesito, por ejemplo, si yo quisiera dar el perfil diario? ¿Ya? El perfil diario, yo voy a decir por hora cuánto aproximadamente voy a estar consumiendo en porcentaje o en kilowatt. El pic que yo alcanzo. Por eso ya no dice kilowatt hora, dice kilowatt, porque el kilowatt hora es básicamente cuánto yo alcanzo en una hora de tiempo. O podría establecerlo en porcentaje y que me tome después los datos de consumo mensual. ¿Ven? De que ustedes podrían cargarlo. Entonces esto le damos cancelar. ¿Qué más podría hacer? Podría irme a almacenamiento y decir que también requiero un sistema para autoconsumo y podría elegir alguna batería, ¿cierto? Y aquí de especificarle cuántas son las baterías que yo requiero. ¿Qué otro parámetro auxiliar tengo? Por ejemplo, el horizonte. Y si se fijan aquí me muestra de inmediato la carta solar del sector. Entonces, ¿qué me dice? Ah, me dice, ok, el uno que está aquí, como es la curva más baja, yo asumo que me debería mostrar el solsticio de invierno. Entonces, si me voy al uno aquí, 22 de junio es el solsticio de invierno. Entonces yo digo, ya, aquí ahora aproximadamente donde más está oscureciendo es como en este punto. Entre las 17 horas aproximadamente ya está en el atardecer. Y de aquí yo saco el ángulo, ¿cierto? Que les enseñé en clase para calcular la distancia entre los paneles fotovoltaicos. Y de aquí saco el azimut hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué más puedo hacer aquí? Yo mismo puedo cargar el perfil. Por ejemplo, yo puedo empezar a levantar esto. Yo puedo decir, ah, miren, la verdad es que en el este a mí no me amanece, la verdad, como a las 8 de la mañana. Yo tengo una colina por ahí. Entonces yo lo que podría hacer es aquí levantar como una especie de colina. Es decir, no, yo empiezo a tener sol aproximadamente a las 8 de la mañana porque tengo una colina ahí. Y ahí recién empieza a llegar la iluminación o la radiación. ¿Ven? O en el atardecer yo podría decir, no, sabes que la verdad es que yo tengo una colina que me da hacia el atardecer. Por lo cual a mí la verdad es que me oscurece como a las 5 de la tarde hasta en verano. Entonces por eso me va a quedar así. ¿Ya? Y yo podría añadir más puntos con un clic derecho. Y podría ir creando cómo debería ser mi perfil, por así decirlo. ¿Ven? ¿Qué más puedo hacer? También se puede hacer una variante en 3D, pero eso lo vamos a dar como un poco más de detalle en otra clase. ¿Ya? Entonces, una vez que yo tengo todo listo y me dice listo para la simulación, con estos dos pasos basta y sobra, con la orientación y el sistema, obviamente si ustedes quieren darle más detalle lo pueden hacer, y cuando esté aquí le dan ejecutar simulación. ¿Y qué me muestra de inmediato? Bueno, me muestra primero un diagrama, por así decirlo, esto es un análisis de regresión, que me muestra un diagrama de entrada y salida, pero no es tan relevante. ¿Cuál es relevante, por ejemplo? Es este. Proporción de rendimiento. ¿Les suena esto? Performance ratio. El performance ratio de mi sistema. ¿Ya? Entonces, si se fijan, aquí me está mostrando que en promedio tengo un rendimiento de un 87%. Y aquí se corrobora lo que les dijo el profesor. El profesor no les mentía, que el rendimiento es mejor en los meses de verano con respecto a los meses de, perdón, el rendimiento es mejor en los meses de invierno con respecto a los meses de verano. Afecta más la hora en este momento, ¿ya?
Es mejor el rendimiento en los meses de invierno con respecto a los meses de verano, producto de que en los meses de invierno yo estoy menos afecto, por así decirlo, a los cambios de temperatura o a las temperaturas más altas. Recordando que mientras más alta sea la temperatura, va a someter a un mayor estrés térmico al panel fotovoltaico, aumentando así el coeficiente de degradación por temperatura y haciendo que el rendimiento baje en verano. ¿Ya? Así es como funciona. Ahora, lo bonito de esto es que yo puedo generar un informe de inmediato. Un informe. Entonces, lo primero que voy a tener, bueno, va a ser la portada asociada a este, ¿cierto? Con el nombre del proyecto, la variante de la simulación, la potencia fotovoltaica conectada y en dónde se encontraba emplazado el proyecto. ¿Qué tengo después? Tengo la página número 2 que me muestra un pequeño resumen de la ubicación del sistema, dónde está la latitud, dónde está la longitud, la altura, la zona horaria. Tengo también, por así decirlo, los datos asociados al sistema en general, que el panel fotovoltaico o el sistema fotovoltaico está orientado a 30 grados, que es un sistema fijo, que la azimuth es 0 grados, por lo cual está apuntando directamente al norte, que el número de módulos fue de 8.000 y que la potencia instalada en paneles fotovoltaicos fue de 4 megawatt pico. ¿Cuántos fueron el número de inversores? 19, y la potencia nominal fue de 3.325 kilowatts en corriente alterna. ¿Qué más tengo posteriormente? Tengo la página 3. Bueno, me muestra que no tengo ninguna escena 3D porque no la hemos diseñado. Y luego me muestra esta pestaña que dice PV Array Characteristics. Básicamente quiere decir características del arreglo fotovoltaico. Datos del panel, potencia del panel, cantidad, potencia instalada y luego me muestra la configuración. Lo que les mencionaba. Tengo 320 strings, donde cada strings está conformado por 25 módulos fotovoltaicos conectados en serie. ¿Ya? Luego tengo lo que son los datos de producción o de operación en condiciones, por ejemplo, de 50 grados Celsius, pensando que el panel fotovoltaico toma esa temperatura aproximadamente, donde podría alcanzar una potencia pico de 3.642 kilowatts, es decir, 3.64 megawatt pico, una tensión de 974 volt nominal y una corriente total de 3.739 amperes en su conjunto. ¿Ya? ¿Qué más tengo? Los datos del inversor, lo que ya les mostré anteriormente, los rangos de operación del voltaje, cuál es la potencia máxima que podría alcanzar, ¿cierto? 30 grados Celsius, ¿ya? Y eso es lo relevante de ahí. Aquí tengo la producción normalizada por kilowatt pico, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si miro el eje de acá, dice normalized energy, es decir, energía normalizada, en kilowatt hora por kilowatt pico por día. Es decir, en el mes de enero, al día, por cada kilowatt pico instalado, yo genero aproximadamente 6 kilowatt hora por kilowatt pico. ¿Ya? Recuerden eso. Ojo con eso. Entonces, la banda café me muestra, o marrón, o bordeo, como le quieran decir, me muestra lo que es la producción de energía a la salida del inversor, es decir, la energía útil. Lo que respecta al azul corresponde a las pérdidas del arreglo fotovoltaico y lo verde corresponde a las pérdidas por el resto del sistema. Es decir, todo esto es lo que yo genero, la suma de estos tres. Pero lo que sale del inversor viene siendo esto, lo marrón. ¿Ven? Y si se fijan, tiene correlación, ¿cierto? Yo genero más en verano y genero menos en invierno. Y así también, como tengo un menor estrés térmico y un mayor rendimiento, si se fijan aquí en invierno las pérdidas son más pequeñas. ¿Qué tengo hacia este otro costado? Bueno, tengo lo que es, por acá, el performance ratio que ya estuvimos viendo anteriormente, que ronda aproximadamente sí o sí sobre el 80%. Es bastante decente, por así decirlo. Luego aquí me muestra arriba cuánta energía yo produje al año. Produje
598.460 kilowatt hora en total al año, ¿ya? Y en performance Profesor, ratio en general, 86,9%. Dígame nomás, disculpe, tengo una consulta. dígame. Eh, lo ideal es que una empresa que tenga cualquier empresa es poder producir siempre lo máximo posible, ojalá en todas las épocas del año, ¿cierto? Entonces, Exactamente. ¿existe alguna medida de que la eficiencia se puede mejorar en verano al nivel de invierno? ¿Se puede hacer algo para mejorar eso o no? Em, uy, ahora, de que funcione mejor que en invierno es bastante difícil porque estamos combatiendo el ambiente. Eso es uno. ¿Qué es lo que yo he visto que hacen como mantenimiento y que podría ayudar un poco en parte más que en nada, pero no es para eso? Es el lavado de los paneles fotovoltaicos que reduce, por así decirlo, un poco la temperatura dentro de esto. Como hacia el norte, generalmente hay mayor cantidad de polvo, se utilizan diferentes sistemas de limpieza para el mantenimiento. Uno de estos, por ejemplo, podría ser que se utilizan unas escobillas que están automatizadas por los rieles, entre arriba y abajo del panel. Y por encima de este pasan unas escobillas. Y hay otras que son de lavado, pero la verdad es que no incide mucho. Lo que sí se podría hacer, si recordamos las clases anteriores, es que el MPPT, ¿cierto? Lo que hace es optimizar el voltaje y la corriente para sacar la máxima potencia. ¿Sí? Ahora, existen unos optimizadores que son individuales que van conectados a cada panel. Entonces, si baja el rendimiento de un panel, que me va a hacer bajar el rendimiento de toda la cadena, si tienen utilizados o tienen utilizando esos optimizadores, lo que van a hacer es que va a disminuir el rendimiento que va a bajar, ¿ya? Eso es lo que se podría hacer. Pero combatir la temperatura es bastante difícil, porque básicamente no puedo estar cubriendo el panel fotovoltaico con algo, porque si lo cubro con algo, va bajo prácticamente el rendimiento completo y estoy bajando la cantidad de radiación que estoy captando también. Entonces, yo lo que, al menos de mi conocimiento, es que podría instalarse optimizadores individuales en cada panel fotovoltaico, pero pienso que si lo calculara como un proyecto de inversión a largo plazo, no me No saldría se va a cuenta pagar, por la cantidad de seguramente. optimizadores que tendría que poner. Claro, no se paga la inversión con respecto a lo que se va a generar. Sí, no, Profe, yo creo que ni por si acaso, pensando también en los ya. periodos de mantenimiento. Otra consulta, Dígame. ese lavado que se hace a los paneles con agua, ¿tiene alguna característica especial el agua demineralizada? No sé. Sí, sí, generalmente tiene que ser demineralizada, cosa de que no venga lo más limpio posible, no genere ningún residuo o no venga con ningún componente químico que pueda deteriorar los paneles fotovoltaicos. Siempre intentan, esos tipos de lavado siempre lo intentan hacer con agua demineralizada, sí o sí, y a alta presión. Nunca Alta tan alta, presión. pero alta presión. Ah, ya. Ya, profe. Ya, Gracias. no hay de qué. Bueno, luego acá abajo tengo básicamente los resultados mensuales. Aquí tengo, por ejemplo, la irradiación global horizontal, la difusa horizontal, cuál fue la temperatura ambiente, y ahora me aparece cuál fue la global, pero la inclinada. Es decir, tomó los datos de la horizontal y hizo un cálculo de cuánto yo iba a tener inclinando el panel fotovoltaico a el nivel de inclinación que yo le di, que eran los 30 grados Celsius. Luego tengo, por ejemplo, esta que dice aquí, global F o global eficiencia, que dice básicamente cuál era la cantidad de radiación global efectiva con las correcciones respectivas. Pero ¿qué es lo que a mí más me interesa de aquí? Viene siendo esto de acá, estimados. ER rate, Y-grid y el performance ratio. Bueno, performance ratio es cierto que ya vimos la gráfica de arriba. El ER rate es la energía que sale en corriente continua del conjunto fotovoltaico, ¿ya? Es decir, lo que sale o lo que le está llegando a la entrada a los inversores. Y el EGRIT es lo que yo estoy teniendo a la salida, lo que se está inyectando a la red. Entonces, si se fijan, sí o sí, este valor del EGRIT tiene que ser menor que el IRRATE, porque obviamente sería ilógico que tuviera más energía a la salida, ¿ya? Porque yo tengo pérdidas en el camino en la conversión de corriente continua a corriente alterna.
al corriente alterna, perdón, considerando, ¿cierto?, pérdidas ómnicas o los diferentes tipos de pérdidas que están consideradas en el cálculo del software. ¿Ya? ¿Qué más tengo? Tengo un gráfico de pérdidas eh, que tiene pérdidas por niveles de radiancia, por temperatura, por la calidad de los propios módulos fotovoltaicos. Está todo detallado básicamente qué es lo que está considerando como pérdidas. Y hay varias que están en cero porque nosotros no las configuramos. Y hay otras que vienen precargadas del propio sistema como tal, de los elementos que nosotros elegimos. Este gráfico que no tiene mucha gracia. Y aquí yo tengo, por ejemplo, el diagrama unilineal. ¿Qué me dice acá? 3 inversores, 16 inversores, es decir, tengo un total de 19 inversores. En estos 3 inversores, cada inversor va a tener 16 strings, donde cada string tiene 25 módulos fotovoltaicos conectados en serie. Y estos otros 16 inversores, cada inversor va a tener 17 strings con 25 módulos fotovoltaicos cada string. ¿Ya? Entonces, no le alcanzamos a ocupar todas las entradas a los inversores. Y el propio software estimó que esta era la cantidad de entradas necesarias a ocupar en cada uno de los inversores para mantener un equilibrio más o menos cierto dentro del sistema y tener, por así decirlo, una cantidad de entrega de energía equitativa por inversor. ¿Ya? Ahora, para el proyecto que vamos a comenzar a trabajar el sábado, cuando me presenten las cosas, no me hagan recortes del informe. No me hagan recortes del informe. Uno se da cuenta al tiro y no quedan bien. ¿Qué les recomiendo yo? Que, por ejemplo, se van aquí a gráficos predefinidos. Lo bueno es que esta clase está quedando grabada, muchachos, así que yo después, dentro de la semana, la voy a subir. Tengo que liberar espacio en el drive, que me ha costado bastante. Entonces me voy a gráficos predefinidos y yo elijo el diagrama que a mí me interesa. Por ejemplo, diagrama de pérdida del sistema. Podría ser esta, miren. Producción normalizada por kilowatt pico instalado. Le hago dos clics y aquí me muestra el gráfico más ordenadito, ¿cierto? Mucho más bonito. No está tan apretado como en el informe. Entonces yo le doy exportar o, si no me equivoco, en imprimir. En uno de estos dos era, a ver. Ya, no era en imprimir. Era en exportar, copiar a archivo. Y aquí, por ejemplo, lo puedo guardar en el escritorio. Lo dejo como PBGraph 1. Le dejo el nombre que yo a mí me tinque. Y aquí en el formato yo recomiendo JPG. Entonces le doy a guardar. Y ahí se me guardó en el escritorio. Entonces te lo puedo cerrar simplemente. Este lo cierro. Este lo minimizo. Y aquí está mi imagen. Miren. ¿Ven? Y aquí está con alta calidad. Entonces la peguen en un Word, la peguen en una PPT. No se va a pixelear ni por si acaso. ¿Ya? No van a tener inconveniente con eso. Entonces esto queda mucho más presentable. Porque recuerden que al final de cuentas los proyectos entran por la vista. ¿Ya? Así que lo mejor que pueden hacer si quieren exportar un gráfico, lo hacen de aquí desde el propio software. ¿Ya? Estimados, ¿alguna duda? Si se dieron cuenta, el software es pero sencillísimo de utilizar. Y este, como les dije, es el software que se utiliza para trabajar en los sistemas fotovoltaicos en Chile. Sobre todo para generar parques. Trabajan con este, que es PVSys, o trabajan con PVSol. Pero generalmente trabajan más con PVSys porque es mucho más sencillo y mucho más maleable de trabajar. No sé si hay alguna duda con respecto al software. Si se dieron cuenta, era pero sencillísimo. ¿Dudas, consultas? Asumo que no. No, profe. Entonces, en ese sentido, yo como les dije, les dejé cargado el PVSys. Cuando puedan solicítenlo y yo mañana al mediodía me voy a poner a revisar todos los que lo han solicitado. Les voy a dar aceptar para que lo descarguen y lo instalen. Y el día sábado vamos a empezar a trabajar en el proyecto. Yo el día viernes voy a dejar subido en la tarde un enlace, un módulo en ADECA que va a decir integrantes proyecto, que los va a llevar a un Excel online y van a ser grupos de A4, 3 grupos de A4. Y yo les voy a dar la potencia planificada, les voy a dar el nombre del lugar, como por ejemplo Arica o Copiapó, ahí les voy a dar el nombre, lo voy a dejar precargado eso. Y la próxima clase vamos a comenzar a trabajar en el proyecto. Ahí les voy a dar todas las indicaciones asociadas. Entonces,
lleven computador ese día porque vamos a trabajar en esta primera parte que va a ser el diseño en PVSys. Y luego vamos a pasar al tema de los planos, enseñar a hacer especificaciones técnicas y hacer análisis de precio unitario. Entonces, ahí nos vamos a ir dividiendo con clases donde vamos a pasar teoría y clases donde vamos a ir avanzando con el proyecto como tal. ¿Ya? Entonces, bueno, guardamos la variante. Entonces, estimados, si no hay algún tipo de consulta asociada, les deseo una muy buena tarde y espero encontrarnos el día sábado. Así que les deseo un muy buen resto de semana.